Bien, bueno, empezamos la mesa redonda sobre género, valores y ruralidad. Esta es una mesa de 4 mujeres y esto es un hecho intencional. Queríamos que el tema que abordamos de valores, de sistemas agroalimentarios, de ruralidad, de género, se encarnaran estas 3 mujeres y por ello les pediría que hablen como mujeres desde sus ámbitos profesionales, desde donde ellas habitan, con el fin de conocer su visión de la realidad sobre la alimentación agroecológica. Ellas son desde mi izquierda, Asunción Molinos Gordo, que es artista conceptual, investigadora sobre culturas rurales y campesinas de Collado Mediano, Madrid. En el medio, a continuación, Irene de Miguel, diputada en el Parlamento de Extremadura por Unidas Podemos, y Verónica Hernández Jiménez, del Observatorio, coordinadora del área de dinamización territorial y desarrollo rural del Observatorio para una cultura del territorio. Planteamos esta mesa como un conversatorio que será guiado por unas preguntas marco que sirvan como pretexto para que ellas puedan exponer su visión y sobre todo para incitar al diálogo entre ellas mismas, ¿no? Con preguntas, respuestas. Se trata de propiciar un espacio de conocimiento compartido para todas y entre todas. A continuación de la mesa se abrirá a la participación de la sala con el fin de contribuir con vuestras preguntas o experiencias breves que queráis compartir para que podamos generar una lectura del conocimiento teniendo como fin último el poder recoger vuestras visiones y experiencias y tenerlas en cuenta en los documentos para que puedan de alguna manera sacar de la marginalidad a las iniciativas agroecológicas. Me gustaría dar la palabra a nuestras 3 acompañantes para que puedan presentarse y describir un poco el enfoque desde donde van a responder y hablar acerca de sus visiones. Empezamos por la izquierda con Asun. Hola, pues muchas gracias por la presentación y por estar aquí. Un poco hablando de este tema de valores, yo creo que es importante que cuente el sitio de donde yo hablo. O sea, yo soy artista de Bellas Artes, soy hija de labradores, vengo de un pueblo que se llama Guzmán, que está en Burgos, somos 90 vecinos. He vivido las consecuencias del éxodo rural y las consecuencias de la Revolución Verde desde que soy muy pequeña. Y en mi práctica artística hago muchas cosas, hago películas, piezas de audio, exposiciones, instalaciones, pero digamos que el eje principal gira en torno a la producción de conocimiento en los entornos rurales vinculados con el agro. Entonces, el tratamiento que yo hago de los agricultores, las agricultoras, de los labradores, es como productores de conocimiento. O sea, el tratamiento que yo hago, que es muy común, es identificar la figura del agricultor, agricultora, ganadero, ganadera, con un intelectual. O sea, no ya solo con productores de conocimientos, de patatas o de alimentos y de tomates, sino como productores de ideas, de sociabilizar, de economías, de formas de intercambio cultural. Y os podría dar millones de ejemplos, ahora tampoco me quiero extender, pero por ejemplo, ha sido muy evidente hoy cuando hemos tenido a Elsa hablando y ella nos ha estado contando el trabajo que ella hace, ¿no? Entonces eso, pues de cuidados del medio ambiente, etc. Entonces, pues por ejemplo, un ejemplo rápido, ¿no? O sea, la producción de suelo es un producto del trabajo intelectual de los y las labradoras. El planeta Tierra tarda en producir 2 centímetros de suelo fértil, no sé si llegan a ser unos 200 años, por procesos naturales. Una comunidad de labradores puede producir mucha más cantidad de suelo fértil en un periodo más corto de tiempo, de unos 25 años aproximadamente, ¿no? Entonces, el suelo es un producto intelectual del trabajo de los agricultores, las semillas y la diversidad biogenética que existe en el mundo es el trabajo del producto del trabajo intelectual de los agricultores. Y estas son temáticas que he estado trabajando siempre, ¿no? Entonces, cuando vamos al tema de valores, o sea, desde mi disciplina, mi trabajo ha consistido de manera intencionada de poner en valor e intentar establecer esas complicidades. O sea, que la sociedad, que siempre ha tenido un trato con los productores y con el mundo rural muy paternalista y con esta visión del ganadero y la ganadera, el agricultor como un
una persona paleta, torpe, fuera del mundo de la modernidad, lo entienda como una persona sofisticada que pertenece a mundos altamente complejos. Entonces, he traído un pequeño ejemplo, porque claro, yo no puedo mostrar ninguna obra, pero una de las obras que hice en su día consistió en escribir el currículum vitae de un campesino en términos académicos, y me puse a estudiar currículum a morir del mundo académico y el mundo también de las agencias de desarrollo, ¿no? Porque me chocaba mucho que hubiese la definición de lo que era un trabajador de conocimiento, ¿no? Que en inglés lo llaman los knowledge workers, estos famosos. Y de repente se conocía esa figura, por ejemplo, una persona joven de estudios que estuviese subiendo datos a una fuente de, por ejemplo, trabajar para un Facebook o una cosa así, como un trabajador de conocimiento, cuando es un trabajo mecánico. En cambio, pues eso, una ganadera que está en Frenadería de la Oliva, que está manteniendo toda una cabaña ganadera de una raza especial, bla, 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 no se considera que eso sea un trabajo intelectual. Bueno, después de hacer toda esa lectura de miles de currículos, intentar entender cuáles eran las palabras clave, intenté redactar lo que podría ser el currículum de una ganadera, de un ganadero, de un trabajador agrario, ¿no? Un labrador o una labradora. Y este es un personaje ficticio que se llama Aurora Cisneros Gabaldón, que es una campesina natural de Quintanilla del Castillo, en León, y dice lo siguiente. Perfil personal. Profesional agrícola polivalente con una larga trayectoria llevando el liderazgo local que promueve la investigación, la experimentación y la excelencia. Aurora actúa como catalizadora para el intercambio de conocimientos y saberes centenarios, cruciales en la regeneración de la sociedad agraria. Intelectualmente proactiva, motivada y motivadora, está siempre alerta al descubrimiento fortuito de nuevos recursos y entiende la serendipia como forma del diálogo con el mundo. Responsabilidades y competencias. Desarrollar programas I+D+I para hacer frente a los nuevos desafíos económicos que llegan tras la liberación de los mercados y la comodificación de los cereales. Inventar técnicas pioneras para la defensa de los derechos de los pequeños y medianos productores que supongan un salto cualitativo en materia de autonomía y soberanía local. 2. Frenar la pérdida de biodiversidad y de patrimonio natural a través de la conservación y el uso de semillas autóctonas que no ponen en peligro la salud humana y garantizan el bienestar animal. Otra más. Prevenir incendios y mantener la seguridad de las masas forestales a través del uso de técnicas basadas en el aprovechamiento de recursos y la gestión comunal del territorio. Velar por los operadores económicos cumplan con la legislación y garantizan las prácticas legales, equitativas y de comercio de alimentos. Y entre sus muchas habilidades están construir y mantener sistemas de alimentación que aseguren en el futuro la prosperidad y la calidad de la vida de las generaciones venideras, reforzar el diálogo comunitario para garantizar la socialidad intra y extra intergeneracional de cohesión social, comprender con audacia las razones que hay detrás de las crisis del campo y no escatimar esfuerzos en proponer soluciones de abajo arriba, ni perder el aliento cada vez que sus propuestas son desoídas o ninguneadas. Mantener un contacto continuo con la administración basado en la paciencia y el autocontrol. Y diversificar fuentes de ingresos a través del empleo en otros sectores como el turismo rural. Este era más o menos el currículum, que podía ser correctamente el currículum de Elsa y de muchas otras personas. Y bueno, esto lo traigo un poco de ejemplo aquí para abrir el melón. Gracias. Gracias, Asun, por este ejemplo y por estar aquí y poder compartir tus experiencias y tu versión. Continuamos con Irene. Bueno, pues buenas tardes ya a todos y a todas. Muchas gracias por haberme invitado y siento haber llegado justo a la mesa y no haber podido llegar antes, pero vengo de Extremadura y las periferias, conectarse con el centro no está nada fácil, la verdad. Y eso que he venido en coche, pero aún así, he salido a las 10 de la mañana. Y bueno, que me perdonéis si no he podido estar esta mañana escuchándoos. Yo hago la introducción explicando, ¿no?, de dónde hablo yo. Yo, como me ha presentado Dulia, pues ahora mismo, circunstancialmente, soy política, soy representante de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura. Y a mí lo que me movió a meterme en política precisamente, y además a meterme en el partido donde ahora mismo milito, que es Podemos, es porque lo veía muy urbano.
y necesitábamos que un partido que a mi juicio era la fuerza que iba a transformar el país y que la está transformando, pero en esos momentos era donde yo tenía puestas todas las esperanzas de que este país pudiera cambiar, pues necesitaba tener una visión más rural y me metí de lleno bueno, pues a intentar dar esa otra visión desde, como os digo, la periferia y desde las zonas rurales, ¿no? También os hablo desde una militancia agroecológica desde que estaba en la universidad, compartiendo además aulas con Verónica, y bueno, pues trabajando en la recuperación de variedades de cultivo autóctonas, construyendo el proyecto que hasta hace escasos meses pues ha terminado, que es el Centro Zaoz de Conservación de Variedades de Semillas, y su conocimiento campesino asociado fue mi proyecto fin de carrera. Y bueno, pues también creo que os hablo desde ahí, ¿no? Y aprovechando que es 25 de noviembre, pues obviamente también os hablo como con una profunda conciencia feminista de que la transición ecológica, la transición hacia nuevos sistemas agroalimentarios tiene que ser feminista, porque es la única manera de que sea también con justicia social, que las mujeres tienen mucho que decir, mucho que aportar, y el currículum que nos acaba de leer Asunción creo que es más que claro, que además han sido y son el sostén del medio rural. Y bueno, pues yo os hablo desde ahí. ¿Esta era la primera parte? ¿Desde dónde nos hablábamos? Eso es. Vale, muchas gracias. pues desde ahí os hablo. Bien, muchas gracias por tu presencia hoy aquí y por la perspectiva con la que vas a abordar las distintas cuestiones. Verónica, por favor. Pues nada, muchas gracias. Yo vengo con dos sombreros. Vengo como una investigadora implicada en el territorio, que esto fue lo que nos llevó a generar un espacio de trabajo, de emprendimiento, que es el Observatorio Permacultura del Territorio, que nos permitiera hacer lo que hoy hemos visto, que hay muchas ganas y que hay muchos estudios, que nos permitiera hacerlo real directamente en el territorio. Salimos de las mismas aulas y como había mucha efervescencia precisamente y ganas de hacer esas transiciones, y nos topábamos con con nuestra misma escuela, con nuestros mismos límites y los techos que nos encontrábamos en la burocracia, dijimos, pues vamos a crearnos esta forma nuestra de vivir y de acompañar los procesos que pensamos que son necesarios en el medio rural, en el medio periurbano. Y de ahí surgió la cooperativa, nuestra entidad de trabajo, de la que somos parte, pues personas muy similares a mí, con esas ganas de transformar desde el territorio y en el territorio. Y además, mi otro sombrero sería vivir en este medio rural. Hoy venía con Elsa precisamente, este medio rural madrileño, nada que ver con Extremadura, pero bueno, esta parte más esas transiciones, esta mañana salía que a veces las transiciones surgen en el medio urbano, pero cómo lo puedes canalizar y cómo se puede vivir desde el medio rural es lo que a mí me interesaba. Entonces me siento como muy contenta que hoy esté aquí Elsa, ¿no? De poder escuchar y poder que su voz sea, ¿no? y que esta mañana decíamos, pues venimos las dos nerviosas, ¿no? Siempre hablar en público da nervios, pero es como no, si es que esto es el momento en el que tienes la posibilidad de compartir y de que esta parte del trabajo que hace Elsa de cuidados, Elsa, Clarita, que también está por aquí, que son todas de la Sierra Este y es con personas con las que trabajo, me siento muy afortunada de poder estar en ese medio rural aportando por ese cambio desde el consumo, en el que soy activista, con una agricultura sostenible en nuestra comunidad, un espacio desde el que hacemos esto, pero también con ese acompañamiento en el trabajo diario y ese escuchar. Pues ahora el currículum que leías hablaba de lo que Clarita nos está todos los días echando la charla de no conseguís esto, no hacéis esto, tal. Bueno, pues eso me parece, para mí esta forma de vivir me parece, y de aportar, y desde aquí es donde lo voy a compartir me parece necesaria para hacer esas transiciones que pensamos que son, bueno, que estamos caminando hacia ellas. Gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias, Verónica, por poder contar contigo hoy. Si os parece, lanzo una pregunta y podéis responder desde vuestras perspectivas, ¿no? Teniendo en cuenta vuestros ámbitos de actuación que habéis descrito, ¿qué valores creéis que compartimos las mujeres desde los distintos espacios que habitamos, nuestras perspectivas, problemáticas, para la transición agroecológica, ¿no? ¿Puede empezar Irene? Venga. Bueno, pues a ver, yo creo que el primer valor que compartimos para afrontar la transición es la urgencia de esa transición. O sea, no hay ya tiempo, no hay demora, no hay excusa. Y por desgracia hemos visto con la crisis de la guerra de Ucrania, o por lo menos yo, que sigo siendo una optimista irredenta, cuando estábamos viendo que ante esta perspectiva, ¿no?, y ante esta crisis absoluta de la invasión de Ucrania, pues se abría un panorama de escasez de piensos, de escasez de fertilizantes. Decíamos, vale, pues ante este momento tan trágico y tan dramático se abre una ventana de oportunidad para, con estos mimbres, empezar a dar pasos hacia un modelo mucho más soberano, mucho más resiliente, mucho más agroecológico, ¿no?, porque realmente la única salida que vamos a poder tener es la de darnos cuenta de que tenemos que cerrar los ciclos, de que tenemos que no depender tanto de países externos, de la soja que viene de otras partes del mundo, porque cada vez hay menos biocombustibles, cada vez están más caros. ¿Qué nos encontramos? Pues que la primera medida no fue precisamente abordar esto desde una perspectiva agroecológica, sino de decir, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser importar piensos, cereales, leguminosas de otros países, del otro lado del Atlántico, que además hasta ahora no se estaban importando porque no cumplían con los estándares de seguridad y salud que están en Europa puestos en marcha, ¿no? Bueno, pues esa ha sido una de las cuestiones que considero que ha sido como el primer batacazo, de decir, vale, nunca vamos a dar pasos firmes si no nos tomamos con verdadera seriedad la urgencia ahora mismo de la emergencia climática, que parece que la hemos dejado a un lado, porque ahora lo más importante es la guerra, lo más importante es la guerra de la crisis energética, y no nos damos cuenta que al final todo se envuelve en una crisis sistémica que estamos viviendo como sociedad y que tenemos que afrontar desde esa perspectiva que considero que es incuestionable, que es el camino de la agroecología, ¿no? También creo que esta transición, y creo que lo compartiréis conmigo, tiene que tener en el centro a la agricultura social y familiar. Tenemos que darnos cuenta de que la agricultura social y familiar no solo produce alimentos de calidad, sino que tiene tantos beneficios ecosistémicos, sociales, económicos, son la base en muchos lugares, podría decir que en casi la mayoría, de las dinámicas socioeconómicas del medio rural, que por desgracia agoniza en nuestro país. Y es tan importante entender la necesidad de revitalizar el medio rural, que no podemos permitirnos que la agricultura familiar y social desaparezca. Entonces, esta transición no puede hacerse de espaldas a los agricultores y los ganaderos, a las familias agricultoras y ganaderas. Y por eso creo que es indispensable contar con ellos y con ellas. Aunque ahora mismo pensemos que muchos y muchas de ellas pues están llevando a cabo unos procesos o están en unas cadenas de producción de alimentos y de distribución totalmente convencionales, algunas dirigidas a la agroexportación, a modelos a nuestro juicio insostenibles, pero que son esenciales para mantener el territorio, para generar los alimentos de calidad y para abordar la transición. Si no contamos con ellas y con ellos, pues a mi juicio creo que estamos cometiendo un error que creo que no sé si sabremos afrontar en el futuro, ¿no? Yo vengo de una tierra donde cada vez la tierra está en menos manos, donde vivimos un proceso de acaparación de tierras como nunca antes. Y eso que Extremadura desde hace muchísimos años es una tierra de latifundistas, de grandes terratenientes, y no podemos decir que es algo que no conocíamos. Pero el proceso que se está dando ahora de acaparamiento de tierras en cuanto al agua también
es abrumador y es muy, muy preocupante. Llega a ser tan preocupante que hasta gente del Partido Socialista, que nunca se había preocupado por esto y que pensaba que hablar de reforma agraria era como un sueño bucólico de esta izquierda trasnochada, ahora sí que se acercan diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para frenar que los fondos de inversión se están haciendo con todas las vegas y que este proceso va a ir a más porque nuestros agricultores cada vez están más cercanos a la edad de jubilación, no hay relevo generacional y tenemos que analizar por qué no hay relevo generacional, ni siquiera en estos modelos que supuestamente durante años les han venido diciendo esto es lo que tenéis que hacer. Hace unos 20 años, bueno, vamos a poner 30, tener un lote en un pueblo de colonización extremeño de 10 hectáreas daba para vivir, para mantener una familia con 4 hijos e hijas y alguno poder darle hasta unos estudios en la ciudad, ¿no? Ahora es inviable, absolutamente inviable que con 10 hectáreas una familia agricultora de Las Vegas del regadío pueda llevar a cabo o pueda sobrevivir siquiera. Entonces, hay que analizar las derivadas de por qué no existe relevo generacional. ¿Es solo una cuestión de rentabilidad? Yo creo que no. No es solo una cuestión de rentabilidad, aunque también, sino también es una cuestión cultural. Es una cuestión profundamente cultural, derivada de la creencia de que en el campo no hay futuro, de que para sacar el campo adelante hay que arriesgar mucho y hay que dejarse la piel y no es lo deseable para las futuras generaciones, ¿no? Y creo que también nos interpela eso como, bueno, en este caso como responsable política, me interpela el poder afrontar que la actividad agraria no solo tiene que ser rentable, no solo tiene que ser factible que la gente joven opte a ella, sino que sea atractiva, que sea sexy. Ser agricultor, agricultora, ganadero o ganadera tiene que ser sexy. Y ahí, bueno, luego quería hablar del cambio cultural que se tiene que dar, ¿no? De que cada vez nos parezca quizá más... Pero bueno, lo hablaré más adelante. Bueno, solamente decir eso, que creo que tenemos que entender a los agricultores y agricultoras, aunque estén en el modelo convencional, como aliados en la transición y que tenemos que afrontar el cambio cultural que se necesita para que las futuras generaciones opten a esa actividad como algo deseable y como un futuro en el que ven certidumbres y no la incertidumbre ahora mismo que atraviesa el sector primario. Vale, muchas gracias. Irene me ha hecho recordar un ranking que existe de las ciudades creativas, geografía la conocemos bien, ¿no? De las profesiones creativas, incluso ha salido un artículo de las profesiones, si me permitís, que más ligan, y no está la agricultura, están los artistas, no sé por qué. Así que es un llamamiento muy interesante. Asun, ¿qué piensas tú? Perdona, ¿pero es en España o en el mundo? ¿En el mundo? Sí. Eso pensaba yo que en otros países era distinto, ¿verdad? Me temo que es un denominador común. Asun, ¿qué piensas tú? ¿Qué valores? Sí, no, a mí se me explota en la cabeza escuchándote hablar porque me empieza como a pasar como cuando escucho a María Montesinos de la Ortiga Colectiva, que empiezo a hacer sí a todo. Entonces, urgencia, sí, súper urgente. Inclusión y de toda la estructura agrícola, o sea, agraria, social y familiar, fundamental, pero ya no es solo, o sea, como incluir, a ver, ellos están pidiendo a voces, o sea, yo creo que hay que como revertir la historia, o sea, primero hay que dejar de dañar, o sea, hay que dejar o sea, ve, ya la gente se está quejando, todos los agricultores en las calles, a gritar, a gritos, ¿qué es lo que les pasa? Hombre, pues vamos a hacerles caso, o sea, quiero decir, no hace falta ahora mismo o siempre hacer un estudio de un análisis de las razones, si ya las sabemos, o sea, sabemos las razones de lo que está pasando, solo hay que preguntar a la gente que lo está sufriendo y que además, aunque no se lo preguntes, te lo están diciendo. Entonces, quiero decir, con la carga burocrática, el otro día estaba entrevistando a un labrador de Neuenkirchen, que es un pueblo de 5.000 habitantes en la Baja Sajonia alemana, y me estaba hablando que hace 40 años un agricultor pequeñito normal de allí, de esa zona, en lo que ellos entienden que es pequeño en Alemania, claro que es otro tema, tenía 5 archivadores de papeles burocráticos en 10 años. O sea, producía en 10 años, rellenaba 5 archivadores nada más de papeles
para lo que en aquel momento era la administración de la época. En el año 1997 ya eran 5 archivadores al año lo que tenía que rellenar el hombre. Y ahora la persona que me lo estaba contando, en el año 2022, tiene 80 archivadores al año. O sea, cuando yo le entrevisté me dijo, vente a mi oficina que esto es algo que nadie te va a contar, porque habíamos visto ya todo. Su explotación, su sitio de biogás, su bosque de donde no sé dónde tal. Dice, ven. Y digo, ¿qué hago? ¿Apago la grabadora? Y me llevo a la oficina y era una habitación tan grande como esta, llena de armarios de archivadores. O sea, no he traído una foto, pero impresionante. Entonces él daba ese dato, ¿no? Entonces quiero decir, sí, por supuesto, incluir y proponer y tal, pero, o sea, es también decir, si ya nos lo están diciendo. O sea, ¿no? Ahora mismo, cosas que a mí me alarman, pues... O sea, Bill Gates está poniendo dinero en ciertas universidades para sacar un algoritmo para ver las razones por las que hay hambre mundial. Digo, tío, o sea, perdona, pero ¿te has leído los informes de estos 40 años? O sea, y ahora tienes que poner dinero en un algoritmo, o sea, no sé cómo decirte. Quiero decir, la información la tenemos, gente como Ganaderas en Red, o sea, todos los colectivos están diciendo a gritos qué es lo que necesitan. Lo que necesitan es, primero, dejar de ser heridos, a todos los niveles, a nivel administrativo, a nivel de trato social y etcétera. O sea, y luego también lo que hace falta es que entren en centros de poder y en centros de representación. O sea, que mesas como esta estén, que en encuentros internacionales, tal, que tengan una presencia fuerte, la gente que escapa de esos patrones. O sea, quiero decir, justo estos, ¿no? Agricultura social y familiar, que no están dentro de las redes de agroecología, no están dentro de las redes. No están sindicados muchos, o sea, quiero decir, no forman parte de sitios de visibilidad, y los sitios de visibilidad que ahora están apareciendo con todo el tema del neoruralismo se están ocupando por neorurales, que bienvenido todo el mundo sea, pero quiero decir, ostras, ahora que la España vaciada se ha convertido en un trending topic, ¿tampoco estamos ahí nosotros? O sea, van a venir otros a hablar de nuevo y a ser nuestros portavoces. Entonces yo creo que ya es hora, o sea, quiero decir, de que el protagonismo lo tengan las personas afectadas. Ellos conocen los problemas, saben las soluciones también. Mucha gente, no sé si conoces a Rocío de Ganaderas en Red, una chica catalana, ella ya decía en el encuentro de ciudadanía que estuvo en Extremadura, que se hizo el año pasado, dice, nosotros ya empezamos la transición ecológica hace rato, y vosotros sois los que estáis empezando ahora, o sea, refiriéndose un poco a todo el mundo que viene detrás. Entonces, bueno, yo creo que, o sea, que por ahí también iría el tema, ¿no? O sea, y bueno, en relación a lo del movimiento sexy de los agricultores y tal, fundamental, sobre todo, trabajadores de la cultura. A ver, herramientas como por ejemplo es el arte, es una herramienta que maquilla temas y les puede dar de repente como un aura de glamour, de interés, con esas cosas así se puede jugar, ¿no? Entonces al final son muchos juegos de valores. Y además es una como contraguerrilla, porque yo no sé si es el momento ahora, pero no sé si podemos abrir una de las fotos que he tomado esta mañana en el metro, en un anuncio que había, que esto tiene que ver con lo de matar a la abuela, que comentaba el compañero y todo. Bueno, este anuncio está aquí en Suances y pone lo siguiente. ¿Lo habéis visto, no? A los que habéis venido en metro, bueno, no sé. Bueno, como las de tu abuela, pero sin preguntarte si tienes novio. Entonces te llevan las croquetas de la abuela Uber Eats a casa, pero sin preguntarte el tema este del interrogatorio y el intercambio de informaciones, que de repente unas croquetas te pasan un tercer grado y no sé qué. Realmente porque tiene novia. Claro, exactamente. Entonces, volvemos. O sea, ¿cómo se está retratando a la abuela? Como una persona que no puede entender una relación lésbica, ¿no? O sea, quiero decir que ya, o sea, se le está poniendo a esa abuela un cliché porque esa abuela no va a entender y no va a hacerle las croquetas a la novia también. O sea, ya un montón de atributos que refuerzan la abuela como una cosa a desaparecer, a extinguir, a matar. Hay que matar a la abuela, decía el compañero, con lo del restaurante este de alta cocina. Ostras, esto es una guerra cultural. Entonces, claro que desde la cultura hay que trabajar con otros cánones, que se entienda que los agricultores... Yo os voy a enseñar a mi hermano, no tengo fotos de mi hermano, pero mide 2 metros... Bueno, no voy a hablar de mi hermano, pero... La foto de hermano. Pero quiero decir, por ahí hay que trabajar, desde luego. O sea, trabajar en... Sí, no sé. Sí, pues nada, si queréis comparto, sigo yo. Yo también me lo había preparado y había puesto lo mismo. Las personas productoras en el centro. Eso es lo que pienso que es como el valor fundamental. Luego, como el bajar a ese territorio en el que están para poder conocer por qué es importante que esas personas productoras estén en el centro. Y ahí ya...
aprovechando esta parte, ¿no?, más cultural, bueno, es que yo tengo ahí un tema que digo, pero ¿por qué no hay pelis chulas, por qué no hay series chulas de la agricultura? Porque me veo series inglesas y digo, pues claro, si es que de pastores, que digo, pues está claro, ¿por qué la mujer no está ahí? Pues esa es la parte. Extranjero busca esposa. Claro, no, Paco Martínez Soria, o sea... Eso es, ¿cómo se ha tardado ahí? ¿Cómo se le dio esa forma de ponerle, claro, esa parte? Entonces, bueno, creo que ahí, pues supongo que con el reto demográfico hay oportunidades de poder buscar cómo hacer una buena peli, una buena serie, ya que tenemos inspiraciones francesas, inglesas, en Escocia, de cómo se puede hacer. Y luego esa parte de poner el valor de lo local, ¿no? De bajar abajo y decir, pues es aquí donde queremos, o sea, es en nuestra comarca, en estos municipios, en esta bioregión, ¿no? Esa parte. Y esa parte también como de los productores en toda la cadena del sistema alimentario, entenderlos desde cuando empiezan a incorporar las semillas, ¿no? En esa parte de los insumos, en esa parte de la producción de las prácticas, de la distribución, o sea, toda esa parte, ya que estamos, ¿no? Esto es precisamente eso, circuitos cortos, ¿qué papel tienen en toda esa cadena? Luego en el consumo, en esa relación con el consumidor, que es una suerte, las personas que participamos en este consumo consciente y directo, o sea, lo que te supone al estar haciendo este cambio de hábito y de no tener que ir a un supermercado y poder comunicarte directamente, creo que es además algo que te pone en valor tú como persona y te sientes más valorada. Tú como individuo, pues ya no, me imagino a esa productora que me está diciendo, pues bueno, no te puedo vender hoy cabritos porque no han nacido todavía, por ejemplo, o sea, conoces mucho más. Y luego además terminas todo el ciclo, ¿no? Terminas viendo que estas personas productoras son las que están recuperando el suelo, son las que están aportando esos, ¿no? Pues los residuos y están recuperando. Entonces todo ese papel, pues creo que es como, ¿no? Darle ahí su valor. Muy bien, bueno, Irene nos señalaba la urgencia de la transición agroalimentaria teniendo como centro a la agricultura social y familiar, sobre todo la necesidad de fomentar un cambio cultural que permita sensibilizarse más, ¿no? Asun se planteaba qué hacemos con el Big Data, ¿no? O con todo lo que sabemos. Tenemos conocimiento, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo operativizamos eso? Y sobre todo la necesidad de dignificar y sensibilizar, visibilizar la agricultura, a la agricultora, al campo también, ¿verdad? Y bueno, Vero también insistía en la necesidad de aterrizar a lo local y de visibilizar a cada una de las personas que forman parte del proceso de producción y de consumo. Muy bien. Otra de las preguntas que me gustaría lanzar es que, no sé si estáis de acuerdo, el espacio urbano se ha vuelto un espacio lleno de otredades, donde muchas personas tienen su propio espacio de desarrollo, de identidad, pero no sé qué pensáis acerca del medio rural, ¿no? Si en el espacio rural también existe la libertad, el reconocimiento, estos espacios donde una puede ser diferente. ¿Cómo consideráis que el espacio rural trata a estas personas? El caso de Elsa, que mostraba cuando había llegado lo diferente que era, ¿no? ¿Qué pasa en el medio rural con las personas, con la otra, con la diferente? ¿Queréis empezar? Sí, Asun, si quieres empezar tú. Yo siempre quiero empezar, pero me tengo que contener un poco. O sea, No te contengas. No, o sea, bueno, primero, no existe tal cosa como el medio rural. O sea, no es un mundo homogéneo. O sea, tú no puedes comparar un vejero de la frontera con un quintanilla de no sé qué, no existe tal cosa. Entonces, luego, es muy diverso, muy múltiple, todas las identidades y todas las divergencias que se ven en la ciudad existen en el mundo rural. Y luego ahora mismo hay cosas muy interesantes como puede ser el Festival de Agroqueer, que está ocurriendo en un pueblo, y hay un montón de iniciativas. O sea, ahora mismo, pues por ejemplo, el Rodrigo Cuevas en Asturias está hablando y trayendo muchas de estas cosas a colación. Entonces, el mundo rural ha sido diverso siempre. No podemos comparar nunca lugares de alto tránsito de personas con lugares de bajo tránsito. Un lugar de un puerto, o sea, de montaña o un puerto donde hay mucho tránsito, siempre va a haber mucha más diversidad que un lugar de interior con menos conexiones y tal.
Entonces, las otras tampoco creo en el otro, o sea, no existe. Eso es un invento, o sea, es como un producto más de... Eso es un invento, o sea, no existen los otros, o sea, todo, no, es que no sé ni cómo explicarlo, vamos, pero vamos. Eso es un invento, vamos, aquí los antropólogos seguro que lo podéis decir mucho mejor que yo, de un pensamiento blanco occidental no sé qué, de una época en concreta, y todavía seguimos usándolo y ya lo teníamos que haber matado. O sea, todas las divergencias de racialidad, de todos los movimientos anticoloniales y tal, ya se cargaron el otro hace rato. Entonces, yo no lo trabajaría como un criterio que nos valga para mucho. De diferencia. Muy bien. ¿Vero? Bueno, yo quizás en la transición agroecológica sí que vería como esos otros, porque no todas estamos caminando hacia esa transición de la misma forma. Entonces sí que ahí me encuentro pues las dificultades cuando estás trabajando con efectivamente la agricultura familiar, pero ¿y qué pasa cuando trabajas con la agroindustria? ¿Y qué pasa cuando trabajas con las grandes empresas o los grandes centros de investigación sobre pues que están trabajando sobre unos insumos químicos? Entonces ahí sí que considero que son los otros, esos son los que yo considero que no encontramos tan fácilmente, o los grandes lobbies que tenemos. ¿Por qué la PAC es la que hay? Pues porque tenemos esos grandes lobbies que nos han llevado a esta política agraria común tan alejada de esa pequeña agricultura familiar que está encaminándose hacia la transición. Pero pienso que tenemos que trabajar a buscar esos caminos, o al menos ese es como el gran reto que tengo yo mentalmente, de no puedo seguir pensando que somos tan dispares, porque si no, no vamos a dar ningún avance. Entonces, aunque sí que lo reconozco como otros, quiero quitarme eso y decir, busquemos. No tengo la respuesta, bueno, para eso estamos aquí, claro, para encontrarla entre todas, pero busquemos esos espacios comunes que hay entre pues esos grandes lobbies o esos sindicatos tan opuestos a lo mejor a otras realidades, para que juntas logremos encontrar esa sostenibilidad, resiliencia del sistema. Claro, hay algunos valores, ¿no?, que me imagino que Irene los sufre en sus propias carnes a nivel político, que son difíciles de poner en la misma mesa, ¿no?, en los que ya, ¿no?, te remueves y es como ¿por dónde sigo? Pero supongo que ahí hay una parte en la que hay, por ejemplo, los medios dan mucha mayor información sobre unos u otras partes. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Pues creo que sería interesante, porque es que el otro día vi un anuncio, estaba en la comarca de Las Vegas, y vi un anuncio de McDonald's diciendo: te traemos los tomates de tu agricultor de confianza. Sí. Y pensé yo, aquí en Titulcia, bueno, en Cienpozuelos, entre Cienpozuelos y Titulcia, pensé, es increíble, han conseguido poner su cartel, llegar de esta forma a un montón de gente que seguro que está produciendo tomates, y fíjate, y tienen ya aquí nuestro discurso de la transición, la tienen ellos en grande, que les habrá costado este cartel, pues no sé cuánto, pero tienen el dinero para colocarlo ahí, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Esas son toda una serie de carteles y tienen incluso el nombre de los agricultores. Sí, En Collado sí, Mediano, en la parada del autobús, yo tengo bastantes fotos de los que han estado poniendo ahí de McDonald's. Y además, cómo es el retrato de esa persona. Y la cara que tiene, que es entre susto y que ven que soy el que me han pillado, pero o sea... Sí, es la mercadotecnia, ¿no?, que Sí. Julián señalaba. Sí. Y en fin. Bueno, Vero ha respondido ya un poco a los puentes, ¿no? La segunda pregunta era, o vinculada a esta, ¿y cuáles son esos puentes para compartir pues las personas que estamos en el camino de la transición? Irene. Bueno, yo sobre lo que decías antes, creo que nos tenemos que relacionar siempre desde el respeto. Desde el respeto, y creo que nada de ir evangelizando a la gente, que creo que es uno de los errores que se han cometido, porque cuando hablamos con agricultores convencionales estamos hablando con personas que tienen un oficio y que tienen que ganarse ese oficio, aprender ese oficio, muchas veces que viene de padres a hijos, una cultura, unos conocimientos que no se adquieren muchas veces en las aulas, y te lo digo yo que estudié ingeniería agrónoma y que realmente cuando sales de la carrera dices, madre mía, no sé nada. Entonces,
respetar ante todo, ¿no? a estos trabajadores. Y yo os quería contar en este caso mi experiencia personal. Yo imaginaros, política, mujer joven de izquierdas, o sea, todo la antítesis, de lo que un señor agricultor de campo que sale a cazar en los fines de semana con su perro, ¿no? Pues puede sentir como que soy una persona que le va a entender. Entonces nos situamos en 2019. Al principio de 2019 además estalló en Extremadura, en la Feria Agroexpo, lo que vienen a ser las movilizaciones del campo que paralizaron el país, no sé si os acordáis. Y yo ahí pensé, aparte yo estaba en ese momento justo en Agroexpo, me salí a estar junto con los agricultores y ahí pensé, tenemos que acompañar a esta gente porque lo que está pidiendo es algo justo, que simplemente están pidiendo que se cubran los costes de producción y que haya precios dignos en el campo. Entonces les acompañé en todas las movilizaciones que tuvieron lugar. Corté autovías con ellos, y muchas veces mis propios compañeros de partido me decían, si es que no te va a votar ninguno, si es que míralos y van todos con fachaleco, no te va a votar ninguno. Digo, me da igual. Es que me da igual. Bueno, aparte también es que yo soy un poco agrofriki, Entonces, también venimos de ahí, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero a mí, o sea, lo que yo planteaba es que quien tiene la solución para esto, o quien tiene la solución, entenderme, quien está poniendo encima de la solución de este problema no es la derecha ni la extrema derecha. Es precisamente formaciones políticas como la mía que está hablando de que hay que cambiar la ley de cadena alimentaria. Nosotras incluso en esos momentos vamos más allá de lo que se ha conseguido en la ley, ¿no? Que era, sí, poner un precio mínimo a las producciones año a año, mirando todos los años, que puede ser una locura, gestionarlo se puede decir que casi sería inviable, pero en el trasfondo lo que veníamos a decir es hay que blindar la rentabilidad de la pequeña agricultura familiar. O sea, no podemos permitir que ningún agricultor abandone, baje los brazos porque no vea futuro. Entonces acompañé a a los agricultores de mi tierra y a las agricultoras, y los primeros sorprendidos y sorprendidas eran ellos, ¿no? O sea, para deciros que muchos siempre me han dicho, eres la única que nos defiende, yo te votaría a ti, pero a tu partido no. Cámbiate de partido, monta otro partido para que te podamos votar, pero a tu partido. Eso me lo dicen a día de hoy muchos y muchas. Y a mí me ha pasado de ir a congresos de sindicatos agrarios donde comparto mesa con Vox, comparto mesa con el PP, comparto mesa con el PSOE, a la que más aplauden es a mí, pero sé que no me va a votar ninguno. Pero da igual, porque bueno, también es verdad que es yo creo la motivación que uno tenga en política, ¿no? O sea, yo asumo que es una apuesta muy arriesgada, pues como enfocarme, ¿no? Tanto en ser quizá la voz sensata en la agricultura extremeña, que soy la que me estoy oponiendo a los nuevos regadíos, que no se opone nadie a los nuevos regadíos, porque el regadío durante toda la vida, voy a decir toda la vida de Dios, ha sido lo que ha traído riqueza y dinamismo, pero ahora mismo ante la emergencia climática hablar de nuevos regadíos es un delirio, un sinsentido, y más en mi tierra, donde los embalses los tenemos a día de hoy al 16%, ¿no? Y cuando organizamos jornadas para hablar de por qué no puede haber más regadíos, cada vez nos sorprendemos con que cada vez más agricultores del regadío se sienten identificados con esta defensa, ¿no? Y con esta defensa de que si aumentamos regadíos estamos poniéndoles a ellos mismos en riesgo, porque el día de mañana sus concesiones van a estar comprometidas. Entonces, y la otra experiencia que os quería contar fue la semana pasada. Me invitaron a Bruselas, al Europarlamento, con colectivos del mundo rural del sur de Europa, ¿no? De Andalucía y de Extremadura. Y allí me junté con la Asociación de Olivareros del Olivar Tradicional de Andalucía, Solite, y eran unos señores pues muy, iba a decir, bueno, a ver, unos señores pues como, oye, pues como muy tradicionales, Tomás, ahí echándome ese cable, muy conservadores quizá, muy tradicionales, ¿no?
Y bueno, uno de ellos venía vestido como un legionario auténtico, con su mochila que parecía que íbamos a hacer maniobras a Bruselas, porque llevaban una maleta llena de botellas de aceite para repartir entre los eurodiputados y explicar un poco la realidad del olivar tradicional y todas las dificultades que está afrontando, ¿no? Bueno, pues al primero que dio la botella a ese señor fue a mí, al primero que se la regaló fue a mí, o sea, para mí eso fue, o sea, que me reconociera, y porque, bueno, pues me han visto en algunos vídeos y tal, por el Facebook y tal, y cuando me vio me dijo, Irene, una botella para ti, eres la primera. Digo, me llena de orgullo y satisfacción esto. Pero luego salimos por Bruselas, ¿no? Y nos fuimos de copas y coincidimos, ¿no? Y me tiré como hora y media hablando con ellos. De los marcos de plantación, de por qué el olivar tradicional, por qué teníamos que pelear por el secano, el sello de calidad. O sea, partimos de que soy agrofriki, como os he dicho, entonces es una conversación que yo disfruto, pero me venían compañeros de partida a decirme, madre mía, ¿cuánto has estado hablando con estos? ¿Tendrás que estar ya aburrida? Digo, no, la verdad que quizá, mira, pensando yo para mí, quizá comparta más cosas con ellos que contigo. y lo que quiero decir es simplemente eso, que creo que hay que hacer la escucha, porque estamos hablando con profesionales que tienen un oficio que no se aprende fácilmente. Hay que mostrar que hay alternativa. Y la última experiencia, y es algo que me marcó mucho hace muchos años y que creo que es un ejemplo claro, un compañero en el Baix Llobregat, que estaba haciendo de asesoramiento a agricultores convencionales, fue introduciendo prácticas ecológicas a estos agricultores sin decirles que eran prácticas ecológicas. A los 10 años les dijo, bueno, estamos haciendo agricultura ecológica, ¿queréis que cambiemos al sello? Y dijeron los agricultores, claro, vale, venga, pues cambiamos. ¿Queréis que vendamos directamente al consumidor, que hagamos cestas y ampliemos el valor añadido con una venta directa? Bueno, pues ahora Camperol es una creo, de las grandes marcas ahora mismo de distribución, entró así, y creo que es el ejemplo de cómo podemos, básicamente con el ejemplo, con la experiencia, con la realidad de que las cosas funcionan, de que hay maneras, de que hay vías, sin tener que ponerles ningún calificativo ni ninguna etiqueta que pueda echar para atrás. Y creo que bueno, pues que esa experiencia a mí me marcó mucho para decir, no hay que ir primero con las etiquetas por delante, sino mostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. No, vamos, yo solo completar, estoy completamente de acuerdo, a eso me refería con la destrucción del otro. En el momento en el que pones crees la figura del opuesto, ya estás en una posición de confrontación, ¿no? Entonces esos diálogos, tenemos que entender que cada uno de nosotros somos unas unidades múltiples, tenemos varios sombreros, y uno es el agrofreak, otro es una política, otro es no sé qué, y en qué momento tú utilizas todo eso para llegar al fin último. Entonces, como vayamos con el rollo de los posicionamientos de o sea, los nombres, las pegatinas, los otros, no va a haber diálogo nunca jamás. Por eso la categoría del otro tiene que desaparecer, porque en el momento en el que estamos con el fachachaleco, no sé qué, no sé cuánto, ¿en qué momento te vas a entender? Si al final todos, o sea, estamos en el mismo barco y estamos obligados al entendimiento. Entonces, o sea, fuera ese tipo de lenguajes, y me encanta ese tipo de estrategia de decir, bueno, pues no voy a decir que es ecológico, y a la vuelta de no sé cuánto tiempo, tal. Porque esas son categorías también que son nuevas, porque digamos, lo que ahora mismo se llama agricultura tradicional o convencional está mal dicho, porque la convencional y la tradicional es la ecológica de toda la vida, que solo lleva 60 años de historia siendo industrial, o los que sean los agricultores, bueno, sabrás decir la fecha exacta, pero muy poco tiempo en todos los 5.000 años o más de historia agraria de esta especie que somos los humanos. Entonces, no es lo convencional, y ahora mismo todo este tema de permacultura, bio no sé qué, son nombres nuevos para prácticas antiguas. De toda la vida de Dios se ha estado podando la viña mirando la luna, no es una cosa espiritual, es que es así. O sea, que la luna tiene atracciones magnéticas que hace que una parra se seque y otra no, o sea, quiero decir. Entonces, con todo este tema de los nombres, hay que tener como mucha conciencia. También, el momento que hay que crear nuevas palabras se pueden crear, el momento que hay que omitir palabras se pueden omitir, pero sobre todo partiendo de una búsqueda obsesiva por lo común y salir de las otredades. Y no estar viendo al otro siempre como
el opuesto a mí, el contrario a mí, porque es que si no, no. Perfecto. Bueno, muchas gracias por vuestras visiones. Es muy interesante que haya salido pues esta no polémica, porque bueno, pues señalamos en esta ronda de preguntas la necesidad de colgar esas etiquetas hegemónicas que son las que separan, ¿no? Y precisamente buscamos puentes, y es muy pertinente vuestras visiones, ¿no? Muy importante lo que subrayaba también Irene, la necesidad de gobernar para todas y para todos, y que lo importante es que compartamos las mismas necesidades, y sobre todo subrayaba cómo son cada persona, ¿no? Cada persona en la que hacemos transición. Y bueno, el ejemplo de Camperol, ¿no? La importancia del lenguaje, de las etiquetas, del cuidado en no crear esas separaciones que son precisamente las que evitan unirnos y compartir, ¿verdad? Muy bien. Bueno, la tercera pregunta es ¿qué aporta la visión ecofeminista en estas transiciones hacia la sostenibilidad agroalimentaria? Vero. Pues, me lo he apuntado aquí. Yo he puesto esta visión, lo que aporta es el cuidado. El cuidado tanto de la comunidad, como de la cultura, como de la naturaleza. Ese cuidado que nos permite que nuestra actuación es siempre con ese respeto del que hablábamos, de ese buscar esas prácticas más equilibradas en el medio ambiente, más equilibradas con la naturaleza, ese cuidado de la salud de las personas. Por eso quizás cuando se promueve la agroecología, la agricultura ecológica, se busca también dar una respuesta a esto es más sano, ¿no? Esto es como esa parte de mirada y enfoque en el que ponemos los cuidados en el centro. Cuidados de la naturaleza, del individuo y de la comunidad. Y esto, como luego se hace desde, pues eso, desde los distintos sitios, pues yo me encuentro que cuando muchas veces estamos en el medio rural no se sabe que lo estamos haciendo desde desde una visión ecofeminista, es como lo estás haciendo desde lo que conoces, desde esa tradición de cuidado del custodio, ¿no? También ha salido hoy la palabra custodio, agricultos, ¿no? En Red Terra utilizan agricultos, también se utiliza la palabra custodias del territorio, ganaderas en red, ¿no? También has sumado esa parte de custodias del territorio. Es cómo se hace desde desde todas esas partes, pero desde lo local. Siempre entiendo que esa visión además es que bajas de nuevo al territorio y que desde el territorio tienes toda esa cadena de cuidados y que vas escalando y que vas compartiendo esos cuidados, y así creas esa comunidad tan necesaria para ponerte en valor. Creas ese cuidado de tus cultivos y de tu producción, de tus cabritos, en el que vas a aportar más calidad en tu alimentación, por lo que cuando eliges, por ejemplo, consumir ganadería extensiva, es que estás decidiendo consumir a lo mejor solo un cabrito en vez de todos los días carne, lo comes una vez a la semana, porque estás cuidando tanto tu alimentación como el cuidado que esa persona ganadera está haciendo en ese territorio, en ese paisaje. Entonces así es como entiendo esa visión ecofeminista de conjunto. Irene. Pues yo me uno a lo que ha hecho Verónica, pero también creo que la visión ecofeminista lo que aporta es que las transiciones tienen que ser horizontales y no jerárquicas. Y esto quiere decir que creo que cuanto las políticas vengan sin participación ciudadana, sin verdadera escucha activa del sector, de los sectores afectados, pues van a tener muy poca traducción real, ¿no? Podemos poner en marcha políticas, pero que si no emanan de un convencimiento de los pobladores, de las personas a las que afecta, en este caso los pobladores rurales del sector primario, pues creo que no van a tener mucho futuro, ¿no? Y en esto, pues por ejemplo, la política agraria común, ahora con los ecoregímenes, sabéis que son prácticas medioambientales que, bueno, pues van a avanzar hacia un modelo más sostenible de la agricultura y la ganadería. Pero ¿qué nos estamos encontrando? O por lo menos yo, ¿qué es lo que me estoy encontrando? Pues que, por ejemplo, en mi tierra, yo que he ido a algunas charlas de formación que se están dando, ¿no? En vez de enseñar los ecoregímenes desde una manera como
haciendo pedagogía de lo importante, los beneficios que pueden tener estas prácticas a nivel ecosistémico, cómo va a redundar esto también a medio o largo plazo en tu suelo de labor, en tu sistema, ¿no? O sea, qué beneficio real tiene. Lo que explican es, bueno, el ecorégimen más fácil para que te lleves el dinero es este. Y se hace así, 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 y ya está. Ostras, esto no es sexy. Esto no, nadie lo va a hacer realmente con convencimiento de que va a ayudar, que va a ser positivo. O sea, creo que la administración tiene que cambiar totalmente 180 grados la forma que tiene de traducir las innovaciones al sector, pero creo también eso, que todo lo que no venga con una acción participativa real del sector, es complicado que se mantenga en el tiempo o que la gente lo haga realmente con convencimiento de lo que está haciendo. Entonces creo que el ecofeminismo también es eso, o sea, la horizontalidad en vez de la jerarquía. Y el ecofeminismo también nos aporta la idea de que pequeños proyectos hacen un sumatorio global mayor que un gran proyecto, ¿no? Cuando un gran proyecto se cae, puede dejar tierra quemada durante décadas. Yo os pongo el ejemplo de mi tierra, por ejemplo, se ha ido hacia grandes cooperativas de segundo grado, inmensas, donde el sentimiento cooperativista está absolutamente abandonado, o sea, el agricultor se siente un peón más de un sistema, no entiende la cooperativa como un lugar donde construir en conjunto y donde haya comunidad, y al final, ¿qué pasa? Pues que han caído grandes cooperativas y eso ha hecho que ahora mismo haya una desunión y estén pues en manos de las grandes empresas que al final hacen un monopolio en todo, ¿no? en el precio y sean uno de los grandes problemas que tenemos en las cadenas de distribución. Creo que hay que apostar más por lo pequeño, ¿no? Que muchas veces a mí por lo menos se me echa en cara, ¿no? Que solo pienso en lo pequeño, pero es que lo pequeño es lo que mantiene abiertos los colegios rurales, es lo que mantiene abiertos nuestros pueblos, y los grandes proyectos que están en manos de grandes, como digo, fondos de inversión o de grandes empresas del agrobusiness, pues al final no generan esos beneficios que os decía antes, que van más allá de lo puramente económico, sino que son ecosistémicos, sociales, culturales, y es importante que las pequeñas iniciativas puedan ver la luz, y para ello necesitamos políticas que les pongan alfombra roja y que haya un ejército de funcionarios detrás de cada pequeño ganadero que quiera montar una quesería. Es así. O sea, no puede haber ni un ganadero que quiera montar una quesería que se encuentre que tarda 2 años en montar una quesería por trámites burocráticos. No puede ser eso. Sobre todo cuando vemos cómo a las grandes inversiones hay leyes de agilidad administrativa solo para ellas, hechas a medida para ellas, ¿no? Y luego quería retomar lo del cambio cultural, ¿no? en este aspecto, porque creo que es importante. Entonces tenemos que avanzar también a que nos parezca desagradable, como ha hecho Verónica antes, por ejemplo, en Nochebuena comernos un langostino que ha sido transportado miles y miles de kilómetros, y que realmente sea deseado ese cabrito que se ha criado en el monte de al lado de tu pueblo, que es lo que está gestionando el ecosistema, que es lo que está impidiendo que haya incendios, y cambiar esa forma de ver las cosas, porque es verdad que hasta ahora el modelo capitalista, lo que era deseable, pues era un buen tractoraco, ¿no? Un calendario con un buen tractor que ruja bien, que gaste bien de combustible y que haga ahí una... ¿no? Os viene a la imagen, ¿no? Esas fotos que supuestamente son idílicas de un atardecer y de repente tropecientas cosechadoras ahí, y a mí la verdad idílico nunca me ha parecido, pero te lo quieren vender así. Bueno, pues nos tiene que parecer eso desagradable, tiene que ser eso desagradable, y tenemos que apostar pues por hacer sexy, cultivar alimentos. Bueno, aquí no voy a decir que haya calendarios de agricultores como en Francia, yo juraría que en Francia haya calendarios de agricultores, pero no es plan de cosificar a nadie, ni hombres ni mujeres. Pero sí que es verdad que tenemos que avanzar hacia ese cambio cultural necesario, y que
y que nos parezca desagradable las cosas que el capitalismo nos han vendido como deseables. Sí, pues nada, bueno, partiendo de estas notas, ¿no? Horizontalidad, apostar por lo pequeño y cambio cultural. Bueno, digamos que durante el día de hoy hemos empezado en la mañana de manera como muy global, qué dineros hay, cómo se distribuyen, cuáles son las entidades, cómo se aterriza el terreno, ejemplos de gente que está sobre el territorio. Nosotros andamos aquí con este tejemaneje y en algún momento dado tenemos que aterrizar en quién nos alimenta, cómo nos alimenta y en lo íntimo, ¿no? Entonces, uno de los regalos del feminismo tiene que ver la lucha de géneros en cuanto a el reparto del trabajo, de los afectos, del trabajo laboral. Al final, ¿quién hace la compra en casa? ¿Quién cocina? ¿Y quién alimenta si hay niños o niñas, ¿no? Yo ahora mismo tengo 40 años. Durante estos 3 meses llevan todos mis amigos llamándome de la cantidad de divorcios que se están produciendo, lo estaba antes comentando. Entonces, quiero decir, ahora mismo hay una situación en nuestra generación donde todas las chicas andamos trabajando en trabajos muy intensos, los chavales también, y al final, ¿quién es el que hace la compra y quién es el que cocina? O sea, quiero decir, hay que pedir esa complicidad también, o sea, no podemos seguir llevando nosotros la carga de tener que seguir haciéndonos cargo de una alimentación sana para las familias, para los enfermos, para los niños, para lo que sea. O sea, que la pelea también tiene que ser en un momento dado en los entornos de cada uno de nuestro cotidiano, ya no solo en nuestras políticas, en nuestros trabajos y tal, sino ahora mismo cuando cada uno llegamos a nuestra casa. O sea, hoy ¿quién pone el puchero? ¿Quién pone la...? O sea, quiero decir, porque es que si no creamos complicidades de género en nuestras relaciones afectivas y seguimos teniendo relaciones de tolerancia con ese tipo que no paran de producirse, o sea, yo no sé por qué pensé que en mi generación realmente nosotros nos habíamos librado de esto. Y no es así, o sea, en los entornos de mis compañeros y mis compañeros, las relaciones afectivas, una vez que han montado familias, ostras, somos súper carcas, ¿eh? O sea, tenemos unas conversaciones y las razones por las que la gente se está separando son las de toda la vida de Dios. O sea, entonces, quiero decir, también eso es un espacio de puja. Quiero decir, entonces, o metemos a los chicos, o sea, quiero decir, o están con nosotros también en el tema de compras, gestiones. Oye, ahora te toca ir a la asamblea del grupo consumo tú, no voy a ir yo, o sea, quiero decir... no sé si esto resuena con algo, pero son realidades que están ahí, están muy presentes, por lo menos en nuestra generación. Entonces, o los chicos están con nosotros en la lucha de alimentar al mundo, o no podemos seguir otra vez cargando, porque es que ahora mismo es mucho trabajo el que tenemos las mujeres. O sea, entonces, bueno, o sea, esa pelea también, pues, darla en casa un poco, ¿no? O sea, por ahí. No sé si queréis... Perdona, sí, yo iba a aprovechar a que Irene hablaba del calendario de los agricultores franceses, pero es que aquí tenemos el calendario de ganaderas en red. De que todos, claro, yo estoy haciendo aquí la pequeña publicidad porque muy bien. llevan ya no sé cuántos años. Elsa, no sé si quieres tú contarlo, aprovechar antes de... Bueno, que tenéis un calendario, ¿no? Que sacáis todas las navidades. Sí, es para, hacemos un calendario, ya vamos para el tercer año, con todas nuestras 180 mujeres, pues aportamos fotografías de campo, de animales, del cambio climático, los saberes de antaño, las frases de antaño, todas esas cosas tratamos de ir haciendo cada año. En este año también lo hacemos y esperamos que se nos colabore. Está en la página web ganaderasenred.com, me parece que es, y ahí es donde se puede solicitar estos calendarios, que nos son de gran ayuda para poder gestionar todas nuestras actividades, como encuentros, conferencias, talleres, todo lo que se relaciona en relación a nuestro mundo ganadero. Pues por supuesto compraremos el calendario, nos has convencido. Gracias. Exactamente, desde esta mañana ya nos tienes a todos ganados. Así que cuenta con los calendarios. Es verdad, Elsa. No sé, ¿has acabado de ver? Sí. Bien. Bueno, pues señalar qué aporta la visión ecofeminista. Han salido cosas muy interesantes que anotamos porque pueden realmente unir puentes, ¿no? Y compartir espacios. Desde el aporte de los cuidados que señalaba Vero, sobre todo para crear comunidad, ¿no? También, como señalaba Irene, el cambio cultural de lo idílico, tan importante en la imagen visual, en el comportamiento y
bueno, señalaba que aportaba horizontalidad, acción participativa, que favorece la soberanía tan necesaria, ¿no? Y bueno, pues ASU señalaba que recaía especialmente en el sujeto, en la mujer como sujeto de esa responsabilidad en acudir a todas las actividades relacionadas con la sostenibilidad en los espacios, en esa demanda que hacía de corresponsabilidad, digamos, ¿no? No sé si queréis añadir algo más. ¿Qué necesitan las mujeres cambiar? Sí. Bueno, se me ha olvidado una cosa que considero que es importante desde mi ámbito, ¿no? Que es el político. Creo que la administración debe dejar de ser una administración fiscalizadora, donde parece que solo viene a ver si haces las cosas bien y te pone a examen. Y creo que la administración tiene que empezar a ser una administración acompañante, que asesore, que ayude, y para eso necesitamos, como os decía antes, que ese ejército de funcionarios esté a pie de campo,